Oh, equipo, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión del Proyecto 52. Am, algunos de ustedes, o sea, para arrancar de una vez, algunos de ustedes me han comentado sobre, digamos, el contenido del episodio anterior, ¿verdad? Que estábamos trabajando ya para los que no están muy familiarizados a la altura que vamos del proyecto. Em, ¿En qué momento vamos a estar trabajando con temas de inteligencia artificial? Pues resulta que precisamente hoy es el último episodio del capítulo 7 que estamos trabajando, ¿verdad? Con Machine Learning avanzado. Y a partir de la próxima semana estaríamos trabajando con Deep Learning, que básicamente sería la antesala, porque ahí vamos a conocer un par de conceptos que vamos a estar. Ojo, nosotros estamos trabajando con inteligencia artificial desde hace rato. Lo que pasa es que de repente el boom mediático es que si no se habla de agentes, pues no, eso no es inteligencia artificial, no se está hablando de inteligencia artificial. Sin embargo, desde hace un buen ratazo, o sea, desde que incluso entramos a Machine Learning, o sea, en el capítulo 6 ya estamos trabajando con inteligencia artificial, con una de las ramas de la inteligencia artificial. Entonces, ya para la siguiente semana que vamos a trabajar con el capítulo 8 que sería Deep Learning, pues nos vamos a estar acercando más a ese momento que ustedes están esperando, pero efectivamente tenemos que ir despacio para ir conociendo las cosas. No es solamente porque hay alguien que hace un video haciendo uso de un GPT, por ejemplo, ya eso es todo, o sea, no es tan sencillo. Pero eventualmente nosotros vamos a ver varias ramas de la inteligencia artificial, incluyendo Computer Vision, que tenemos un capítulo casi para eso solo. Pero bueno, eso, ya estamos hablando en el futuro. Vamos a devolvernos 4 o 5 días más antes para entonces cerrar con broche de oro nuestro episodio número 4 que se llama, o sea, se titula Modelos de ensamblado. En este caso vamos a estar trabajando principalmente con bagging y boosting, que son dos de los más. Hay otro que se llama stacking, pero eso lo vamos a hablar ahora. Digamos de modelos con poderes, como diríamos por ahí. Bien, entonces, nada, formalmente bienvenidos y vamos a dar inicio a nuestro episodio del día de hoy. Como les comentaba, en lo que es el journey de esta semana, vamos a estar trabajando con modelos ensamblados. ¿Qué significa y cómo está constituido? Es lo que vamos a estar trabajando en este episodio. Eventualmente también vamos a verlos en código, como siempre, ¿verdad? Para que ustedes puedan jugar con esta información. Entonces, de entrada, los temas que vamos a estar trabajando hoy, principalmente vamos a ver inicialmente, ¿verdad? Lo que son los fundamentos de modelos de ensamblado. Aquí vamos a hablar sobre cómo está formado, qué significa, cuál es la lógica detrás y cuál es la motivación. O sea, ¿por qué viene el tema de hacer modelos ensamblados? Entonces vamos digamos, aterrizar, vamos a hacer un deep deeper con dos de los tres bueno, de los tres principales, ¿verdad? Que ya había mencionado, que era bagging, boosting y stacking. En este caso vamos a estar trabajando con bagging, que la idea es básicamente buscar reducir la varianza de los modelos. Y desde el punto de vista de boosting, que básicamente es una parte o sea, normalmente se utiliza para temas de corrección de sesgos y demás. Eso, la definición la vamos a ver más adelante. Pero al final de la jornada, la idea es que entre tanto bagging como boosting, la idea es optimizar lo que es el resultado individual de los modelos. Eventualmente vamos a comparar, ojo, no vamos a hacer una comparación para ver si uno sustituye al otro, porque al final de la dinámica la idea es poder sacar un mejor de los dos mundos. De hecho, Stacking hace eso, o sea, que tú dices, bueno, comienza a poner todos los modelos en pila, literalmente, para ver el mejor resultado. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí en el tema 4 la comparación más es desde una perspectiva, o sea, considerando un caso de uso, vamos a ver los resultados de cada una de estas técnicas, ¿no? Pero no es que vamos a decir, mira, lo que pasa es que en lo adelante ya yo siempre me voy a casar con boosting, por ejemplo. Luego vamos a ver en el capítulo 5 de hecho vamos a hacer un recoge Foni 1, para los que jugaron ya en su momento, eh, donde vamos a estar haciendo, digamos,
uso de mejores prácticas, qué cosas nosotros debemos de ir considerando. Efectivamente, estamos aprovechando el momento para, desde el punto de vista de que este es el último episodio, ¿verdad? Del capítulo 4 de Machine Learning, vamos a hacer una recogida de algunas consideraciones en cuanto a lo que es el entrenamiento de modelo en general, o sea, todas las cosas que hemos visto hasta el momento. Y también eventualmente va a tener su ejercicio. Entonces, vamos a comenzar con lo que son los fundamentos de ensamblado. ¿Y qué es esto? Al final, ya había indicado que son técnicas que para los fines prácticos pueden combinar, digamos que varios modelos. O sea, fíjense que yo puedo tener de repente un modelo A, B, C y D, pero no necesariamente el hecho de que yo diga, bueno, yo me voy a quedar con el modelo A, ese es el mejor para todos los casos. O sea, aquí es que viene entonces la dinámica con los modelos de ensamblado. Yo tengo X cantidad de modelos que lo puedo poner a entrenarse y dependiendo de la estrategia, ya sea una u otra, en cuanto a lo que es boosting y demás, eh, yo voy a tener un resultado específico. Entonces, ese resultado por cada uno de los modelos que componen ese ensamblado va a ser seleccionado, digamos, a fuerza de, digamos, de votación, digamos, que el mejor resultado sea el que me dé el modelo y o sea, en la combinación. Es decir, por ejemplo, imagínense ustedes que somos un grupo de 5 personas y estamos votando para bueno, ahora que estamos, ¿verdad? Recién terminó en Miss Universo y la ganadora fue la participante de México. Es más o menos la misma idea. O sea, yo tengo un conjunto digamos, de estimadores que se van entrenando y el que mejor resultado tenga, pues ese se queda. O sea, esa sería, digamos, que la dinámica en términos generales. Si lo vemos desde una perspectiva muy amplia, un poquito más alta, ¿verdad? La idea es que yo pueda tener diferentes tipos de modelos, ya sea simples, eh, y que efectivamente entre todos puedan trabajar en conjunto. O sea, aquí, incluso desde el punto de vista de eh, sistema distribuido tiene la misma contextura, o sea, a nivel de arquitectura, digamos que tú dices, bueno, yo tengo varios commodities, varias máquinas que son simples, pero en combinación, yo digo, bueno, tengo dos máquinas de 16 megas, pues ahora si las combino, pues tengo 32. Esa sería, digamos, una analogía bastante similar. Lo que pasa es que aquí es para buscar el mejor resultado. Si tengo 5 personas y de las 5, bueno, 5 estimadores y de los 5 estimadores, el que mejor resultado da es el 3, pues entonces ese sería el que gana, en este caso por voto, ¿no? El, el- el- bueno, el mejor resultado. Entonces, al final de la jornada, yo lo puedo utilizar en cualquiera de los contextos que ya hemos visto anteriormente, tanto para aprendizaje supervisado, bueno, sí, para temas de modelos de clasificación como de regresión, porque al final o sea, es como el mismo contexto que ya habíamos visto, pero aquí es en consolidado, o sea, es como tener un grupo de modelos trabajando para un conjunto, para un fin específico, pero liderados por, digamos, en este caso, este tipo de estrategia que me va a estar vigilando cuál es el performance que va teniendo cada uno de los modelos para entonces darme el resultado. Esa sería la parte más, o sea, si tengo, decirlo de una manera simple. Esa sería, digamos, que la dinámica. Ahora, ¿por qué? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Por qué yo tengo que hacer combinaciones de modelos? Sí, técnicamente yo puedo trabajar con un modelo de manera individual y no pasa nada. El problema aquí es que, como decía en principio, no se trata de buscar casarme con un modelo, porque no todos los modelos funcionan igual para todos los datasets. Entonces, si yo no tengo una certeza de, por ejemplo, si yo uso, qué sé yo, un árbol de decisión, en vez de usar otro tipo de algoritmo, pues fácilmente el árbol en este caso se quedaría corto. Entonces, ¿cómo yo lo sé? Esa sería la pregunta. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Que al final del día hago este conglomerado, digamos, esta agrupación de algoritmos para que efectivamente yo pueda obtener un resultado específico. Si ustedes se fijan en lo que han venido desde el principio del tema de Machine Learning, en el capítulo anterior, hemos visto diferentes escenarios. Por ejemplo, tengo
bueno, aquí puse dos solamente, que es, por ejemplo, el tema de una varianza altísima, y por otro lado, puedo tener también unos sesgos súper altísimos. Entonces, no todos los modelos funcionan para la misma dinámica. Entonces, ahí es que tengo el dilema de que cuál es el algoritmo que voy a utilizar para un caso de uso en particular. O sea, yo no puedo aventurar a decirme, ah, bueno, mire, yo todas las veces que necesite entrenar un modelo de clasificación voy a usar este. O sea, no es tan así. Por eso, esta es la parte compleja, porque de repente si fuera así, bueno, todo el mundo supera usar los modelos. Pero es que esa es la parte complicada. El poder determinar qué modelos me van a dar mejores resultados desde el punto de vista del dato que estoy tratando de, bueno, con los datos que estoy tratando de entrenar un modelo para resolver un caso de uso. Entonces, al final de la jornada lo que andamos buscando es poder reducir todas estas cosas, reducir sesgos, reducir varianzas, o sea, en términos generales es buscar el mejor modelo que resuelva mi problemática, pero yo no lo puedo hacer de manera aleatoria. A ver, yo, Percio Martínez, no lo puedo hacer así. Mira, creo que porque hoy está lloviendo, pues me toca tal modelo. No, no están así. Entonces, tampoco lo puedo ir haciendo yo de manera de uno en uno, porque tampoco tiene sentido. Entonces, por eso es que nacen este tipo de estrategias para que de forma automática yo puedo decir, bueno, tengo estos modelos que están acá, entrena bueno, lo pongo a trabajar y que efectivamente pueda tener unos resultados óptimos, pero desde un punto de vista automatizado. Porque imagínense ustedes que yo tenga que probar todos los modelos que existen para ver cuál es el mejor. Voy a tener fácilmente todo el año para entrenar un solo caso de uso, para buscar los resultados de un solo caso de uso. Entonces, al final lo que pasa con todo esto es que, bueno, ya ahorita mencioné el tema de cómo funciona detrás. Al final, la idea es buscar el mejor. Casi siempre usaban por un tema de, o sea, los algoritmos generalmente lo que hacen es un tema de, o por votación o por promedio, pero al final la idea es buscar el mejor resultado posible. Y esto obviamente me va a dar un excelente resultado independientemente del caso de uso que yo esté trabajando. Porque al final lo que yo estoy buscando, como mencionaba ahorita al principio de la presentación de los temas, que aquí no es buscar si uno sustituye al otro, sino más bien es poder aprovechar la potencia de cada uno, bueno, digamos, de todos los ecosistemas que pueda tener y efectivamente poder garantizar el mejor resultado. Eso a grandes rasgos. ¿Bien? Esa es la idea en general. Eso es lo que motiva que se hagan este tipo de temas. Ahora, generalmente, aunque ya le había dado la premisa, casi, bueno, cuando hablamos de ensamblados, digamos que lo principal, aunque hay otros, los principales son estos que vamos a estar trabajando hoy, aunque vamos a darle una connotación muy importante a bagging boosting, pero existe otro que se llama stacking. Pero bueno, igual lo vamos a ir trabajando por lo menos de manera conceptual. Por ejemplo, en el caso de bagging, que no es más que bootstrap aggregating, ahorita vamos, en el ejercicio ustedes van a ver qué chulo queda eso. Pero al final lo que hace aquí es que se entrenan los modelos de forma paralela. ¿Bien? O sea, yo tengo, ponte tú, tres modelos. Esos tres modelos se van a entrenar de manera al mismo tiempo, de manera paralela, donde cada quien va a tener un subconjunto de los datos. Listo. Al final, lo que va a pasar es que el mejor resultado ese se queda. Pero fíjense que solamente por el hecho de yo entrenar al mismo tiempo tres modelos, en este caso, que van a tener subconjuntos de datos que también van a ser de forma aleatoria, van a ser diferentes, pues entonces yo voy a poder tener un mayor desempeño, o bueno, en función de la votación, ¿verdad? Que se haga de ese caso de uso que estoy haciendo. Ahora, en el caso de boosting, en este se entrenan los modelos de manera secuencial. O sea, a diferencia de bagging, que lo hace de manera paralela, aquí lo hace de manera secuencial. Y al final lo que anda buscando es que, por ejemplo, si yo entreno en el modelo 1, vamos a suponer que yo tengo, o sea, voy a decir en números para que tengan una idea. Si en el primer modelo yo tengo, qué sé yo, 10% o sea, en cuanto a errores, vamos a suponer que yo tengo 10 errores. En el siguiente modelo, o sea, después que se entrenó el primero y me salen 10 errores, en el segundo, como se va a estar entrenando de manera secuencial, en el segundo modelo va a trabajar en función de esos 10 errores para tratar de corregirlos. ¿Bien? Entonces, así más o menos se va haciendo con los demás modelos para ir afinando. En el caso de stacking,
Eh, pues al final yo puedo utilizar, como decíamos en principio, un montón de tipos digamos, de algoritmos. Y al final, o sea, principalmente cuando estamos hablando de contextos diferentes, por ejemplo, si yo tengo que usar árboles de decisión o en su efecto de regresión lineal, fíjense que yo tengo una situación aquí, porque de repente yo puedo tener o un modelo de clasificación o un modelo de regresión. Em, pero aquí lo que ando buscando es que o sea, cuando ya el modelo me da un resultado, es buscando el mejor comportamiento en función de los modelos que le estoy pasando. Bueno, para resolver el caso de uso que estoy haciendo. Entonces, este es un poquito más violento, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas. Pero en cuanto a lo que es la dinámica, si tenemos que comparar estos tres, bueno, ya dijimos que Bagging entrena los modelos de manera paralela. En el caso de Boosting lo hace de manera secuencial y en Stacking hace una combinación de algoritmos para buscar efectivamente que la salida sea la mejor o la más óptima desde el punto de vista del caso de uso que estoy solucionando. Al final de la jornada, todo esto lo que anda buscando es que mi modelo sea mejor. Listo. O sea, aquí no podemos buscar como, sí, vamos a buscar una frase motivacional. Aquí lo que andamos buscando todo el tiempo es que nuestro modelo funcione súper chévere desde el punto de vista de la predicción. Ya, listo. Independientemente de la estrategia que utilice. Claro, habrá un momento en el cual yo tenga que decidir entre qué estrategia, dependiendo de qué tanto sesgo y qué tanta variabilidad, varianza, perdón, tengo en mi datos. Pero al final de la jornada, lo que buscamos es que mi salida sea la mejor. Ahora, como siempre, suena muy bonito, queda muy chulo, y de repente tú dirás, pues no, de ahora para adelante vamos a ver modelos ensamblados. Sí, es un sí, pero no. A ver, si tenemos que hablar sobre las ventajas y desventajas de este tipo de estrategias, tenemos que considerar, ¿verdad? Que efectivamente, como si ya nosotros nos estamos haciendo una idea de que los ensamblados es un conjunto de algoritmos detrás, y de repente ya sabemos que cada algoritmo va a tener su propio conjunto de datos, va a tener también su propio tema de consumo de cómputo, de hierros, ¿verdad? Pues también tenemos que ir pensando de que se nos puede complicar en un momento determinado en términos de computación. Pero bueno, en general, si tengo que ver las ventajas, claro, me va a dar mejores resultados, me va a dar, digamos, una precisión más chévere, vamos a estar reduciendo sesgo, vamos a tener digamos, la varianza. O sea, el resultado sí. O sea, cuando hablamos de las ventajas, obviamente usar los ensamblados va a ser mejor que usar un modelo de manera, o sea, aislada, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos que considerar también que a medida que estoy teniendo este tipo de estrategia con múltiples modelos al mismo tiempo, ya sea en paralelo, en secuencial o lo que sea, eh, tengo varios temas. Recuerden que hay uno que está dando mucho agua a beber literalmente ahora mismo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones basadas en datos a las empresas, que es el cómo yo interpreto lo que hizo el modelo para tomar una decisión en particular. O sea, si hablo de otorgamiento de préstamos y le negué el préstamo a la persona, ¿cómo llega el modelo a esa conclusión? O sea, ¿qué variables usó? ¿Qué estrategia usó? Entonces, cuando hablamos de modelos de ensamblado, eso se pierde. O sea, se pone complejo. No que se pierda, pero es más complejo el poder determinar cómo llega a una conclusión en particular. Efectivamente, también tenemos el tema computacional. O sea, a medida que tenemos más modelos corriendo prácticamente juntos, pues ya estamos hablando de que necesitamos más poder de cómputo. Bien. Otro de los casos que normalmente ocurre, aquí fíjense que no es que tenemos así como que, wow, esto es todo lo que pasa, no, no. Esto es en algunas cosas que, que son las más impactantes, pero hay más cositas por ahí que tenemos que ir considerando. Pero digamos que desde el punto de vista tanto empresarial como de la potencia de cómputo, estos son los principales. Pero hay otro que es bastante tricky, que es la parte donde ya debemos evitar que nuestro modelo se sobreajuste por el tema de los simple parámetros. A medida que estamos utilizando conjuntos de modelos, pues obviamente tenemos también que pensar en los hiperparámetros.
Recuerden que nosotros tenemos un montón de parámetros por ahí que si no lo sabemos configurar de manera correcta, pues entonces los modelos en entrenamiento van a estar súper chéveres, te van a dar un accuracy súper genial, pero cuando vaya a predecir ya en producción, pues fácilmente ni siquiera se sepa aprender. Entonces ese dilema de que a medida que vamos robusteciendo nuestro modelo, también tenemos que ir pensando que asimismo se van a robustecer tanto las necesidades de cómputo, la parte de explicabilidad de los modelos y el tema de la generación, o más bien la configuración de los hiperparámetros. Eh, una de las consecuencias más interesantes aquí de poder hacer ese nivel, ¿verdad? Ese balance, es que efectivamente debemos de mantener lo que es la precisión y la complejidad de los modelos a un nivel, o sea, que no sea que esté tan sesgada ese balance, precisamente evitando que tengamos situaciones en lo adelante. Recuerden que al final de la jornada el negocio necesitamos darle una respuesta, digamos que les sea funcional, que les resulte, pero que también se pueda entender de dónde sale esa estrategia. ¿Bien? Entonces vamos de una vez a ver código para que ustedes vean qué chévere sale esto. Aquí tenemos nuestra estructura. En este caso, el ejercicio se trata de un modelo que vamos a entrenar de telecomunicaciones. Este es para un modelo de churn. Recuerden con los modelos de churn lo que buscamos es que evitar la fuga de clientes de la empresa, considerando, ¿verdad?, que buscar un cliente nuevo es más costoso que mantener el que ya está. Es una estrategia, eso es el ABC, ¿cómo se llama? El negocio 101, donde yo debo de hacer lo posible para que mis clientes que tengo actualmente no se me vayan. ¿Ven? Entonces, existe una estrategia que en este caso sería modelos de churn, o sea, modelos para evitar fugas de clientes, para efectivamente mantener esa dinámica de que no tenga que estar constantemente buscando, que claro, yo necesito seguir buscando clientes siempre, pero manteniendo la calidad de mi cartera actual. Entonces, como siempre les comento, este es el código, yo se lo voy a pasar ya dentro de lo que son los recursos de este taller, con sus respectivos dataset, obviamente, para que ustedes puedan jugar. Entonces, aquí algo sencillo, lo que siempre hacemos, importamos nuestras librerías, en este caso de Scikit-learn y Pandas, que ya Pandas no es de Scikit-learn, ¿verdad? Sacamos nuestro dataset, que es Telco Customer Churn, que es un CSV, un procesamiento rápido. O sea, aquí no hay nada fuera de orden, porque aquí la idea es ver, digamos, cómo funciona lo que estamos explicando ahora. Hacemos un proceso rápido donde decimos, bueno, vamos a borrar lo que están en NA, vamos a convertir valores categóricos, valores numéricos, etcétera. Ya tenemos, digamos, la separación de las variables X y Y, que en este caso nuestras variables independientes las dejamos en X y la variable dependiente la dejamos en Y, que es la variable que se llama churn. Y hacemos el train test split, que básicamente es donde yo divido la data de prueba y entrenamiento y listo. Ya eso que yo acabo de decir fue lo que yo creo que el primer día del capítulo 6 en, de cómo arrancamos Machine Learning. O sea, por eso lo pasé así rápido. Entonces, ok, vamos arriba. En este caso, yo estoy entrenando un modelo, un decision tree, ¿verdad? Árbol de decisión normal, o sea, el que ya sabemos. Y aquí abajo estoy usando un ensamblado, o sea, estoy usando Bagging Classifier en este caso, y le estoy diciendo que, o sea, fíjense aquí cómo arranca todo. Yo estoy usando Bagging, ¿verdad? Pero en función de un decision tree, o sea, de un árbol de decisión, yo voy a usar Bagging. Si recuerdan, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es una combinación de modelos, en este caso de árboles de decisión. Le estoy poniendo 30 estimadores con, bueno, el random state, bueno, ya lo habíamos explicado, que es cuando yo detengo, digamos, la parte de randomizer dentro de un modelo. Entreno mi bagging y tengo la predicción. Ahora, fíjense aquí la diferencia. Cuando yo entreno, o sea, estoy hablando que todo esto yo lo hice para el mismo dataset, es decir, entrené mi árbol de decisión y entrené mi ensamblado, usando árbol de decisión también, pero la diferencia, mírenla aquí. O sea, un modelo base en este caso me está dando con un accuracy de 73%.
que no está mal, considerando, ¿verdad?, la data y que no hemos hecho una cosa del otro mundo. Sin embargo, usando bagging, miren a dónde llegó, a 79. En este caso, el bagging, o sea, la estrategia utilizando ensamblado, usando la misma data y prácticamente todo igual, por el simple hecho de yo usar ensamblado, pues me dio un 5% de diferencia. ¿Bien? O sea, esa fue mi mejora absoluta, sin hacer prácticamente nada diferente. Yo simplemente cargué la data, lo dividí entre entrenamiento y prueba, y a ambos modelos los entrené usando prácticamente el mismo contexto y solamente por eso, sin hacer más nada, ya tengo una diferencia absoluta de un 5%. Para que vayan más o menos bien. Entonces, visto el contexto inicial de fundamentos, pues obviamente ya hace sentido que nos vayamos a hacer un deeper ya con los modelos, bueno, con los tipos de ensamblado que vamos a estar trabajando en esta sesión. En este caso vamos a comenzar con bagging, que básicamente, como dijimos en principio, lo que buscamos es reducir la varianza. Ahorita vamos a ver el otro, que es básicamente para reducir eh, sesgos, pero aquí es para reducir la varianza. Ahora, cuando hablamos de bagging, lo que estamos haciendo es, mira, voy a entrenar diferentes modelos, ¿verdad? Eso era lo que decíamos ahorita, de manera paralela. Y la mejor, bueno, usando Bootstrap, que es básicamente cada uno de los modelos va a tomar un subset de la información con reemplazo. A eso que se le llama Bootstrap. Muchas veces o sea, en algunos comentarios me decían, profe, ¿por qué significa Bootstrap? Pues yo lo había escuchado como en desarrollo. Ah, sí. Lo que pasa es que hay veces que uno da por sentado algún concepto y lo vuela. Pero bueno, en este caso es lo que hace que en función, digamos, de cuando se está haciendo la selección de los registros del dataset para cada uno de los modelos, pues cuando hablamos de que yo puedo tener inclusive el mismo registro nuevamente, eso es con reemplazo, y a ese comportamiento que le llamamos bootstrap. Bien, entonces al final lo que hace es que, ok, si lo voy entrenando de manera paralela y cada uno de ellos va a tener un resultado específico, yo ya sea por, bueno, en este caso, qué sé yo, veo cuál es el mejor y con ese me quedo. Pero fíjense que cuando la premisa, o sea, cuando se entrena cada uno de los modelos, se entrena con un subconjunto de datos diferente. ¿Bien? Y eso es lo que me va a dar efectivamente esta contextualización de cómo llega a la solución final. O sea, en este caso se dice, bueno, el mejor modelo se gana, por ejemplo. Entonces, una de las premisas importantes en este punto es que al yo no tener una dependencia como tal entre los modelos, o sea, en este caso trabaja de manera independiente, los errores se van compensando. Esa es la dinámica. Es decir, que a medida que yo voy teniendo resultados más óptimos, de repente, pues ya esos errores que pudieron haber tenido los otros modelos, bueno, los otros modelos, pues entonces ahí se va eh, ¿cómo decirlo esto? Em, bueno, se van dejando de lado, ¿sabes? Estaba buscando una palabra un poquito más robusta, pero bueno, lo va dejando de lado, efectivamente buscando que el mejor resultado sea, perdón, que el resultado final sea el mejor. Bien, esa sería, digamos que la dinámica. Por aquí es, para hacer un resumen, son modelos que trabajan de manera paralela, se va entrenando con un subset de la información de forma aleatoria, con reemplazo, entre comillas, bootstrap. Y cuando se entrena, va a buscar el mejor resultado de todas por votación, por el mejor modelo de lo que fueron entrenados en este caso. Ahora bien, eh, cuando hablamos de cómo funciona, estos son algunos de los pasos, ¿no? Esto es, digamos que a grandes rasgos, porque tampoco vamos a hacer, mira, primero busca la diabetes. No, o sea, no lo vamos a entrar en fórmula todavía, a que no nos pase como nos pasó cuando estuvimos trabajando con los episodios de matemáticas. A grandes rasgos, obviamente,
primero tomamos el dataset y hacemos diferentes conjuntos de datos, que son lo que mencionaba hace un ratito, para cada uno de los modelos que se va a crear dentro de la estrategia, ¿no? Si dijimos que en este caso Bootstrap, va a ser un modelo, va a coger 4, 5, 6, pues entonces en esa misma medida va a ser, digamos, eso su conjunto de datos. Se va a entrenar cada uno de los modelos de datos, cada uno de los modelos se va a entrenar con esas partecitas que fuimos generando en el punto uno. Cada uno de los modelos va a hacer una predicción y efectivamente en cuanto a lo que es, ok, ya tenemos todos los modelos entrenados, cada uno tiene una opinión al respecto. Ah, sí, ¿cuál es el mejor? Fulanito, ya acá, se acabó. Rescatando el ejercicio, ¿verdad? Que dijimos hace un momento sobre Miss Universo. Pues bueno, quien quedó en la primera posición fue por votación, entonces esa persona fue la que ganó. Bien, en este caso pasa lo mismo. Los modelos van votando, van teniendo sus, digamos, puntuaciones y el que mejor tenga, el que mejor resultado tenga, pues ese gana. Listo, se acabó. Ahora, muchas veces cuando hablamos de la implementación de este tipo de algoritmos, dejamos de lado quizás el, bueno, la forma de explicarlo. O sea, porque eso era lo que decíamos ahorita de las desventajas. Eh, Sin embargo, hay que considerar, por ejemplo, si yo entreno árboles de decisión, recuerden que cuando estuvimos hablando de árboles de decisión es súper sencillo porque incluso hasta gráficamente tú entiendes lo que va haciendo. Pero cuando vamos haciendo, cuando lo vamos poniendo, por ejemplo, en este tipo de estrategias, pues ahí puede que se nos complique un poco poder explicar el resultado del modelo. Sin embargo, también tenemos un tema, o sea, de repente, eh, dependiendo mucho de cómo está concebido el dataset, más que usar Bootstrap, perdón, más que usar, digamos, una estrategia, por ejemplo, de combinar algoritmos y demás, es como, ok, mira, yo necesito entender primero si es necesario. El paréntesis aquí porque he estado viendo recientemente, he estado viendo que para ejercicios que son muy sencillos, que ni siquiera, o sea, a ver, sí, sí es necesario usar un modelo X. Sin embargo, no siempre eh, el hecho de que sea un modelo más robusto nos va a dar los mejores resultados. O sea, hay situaciones, hay casos de negocio, hay casos de uso que yo no necesariamente tengo que poner, por ejemplo, una red neuronal. Pero por un tema de trending, un tema de, eso es lo que se usa ahora, o sea, lo que está sonando ahora, entonces queremos hacerlo. Si tengo que hacer un ejemplo, si yo tengo que comprar un vehículo para hacer de Uber, por ejemplo, yo no voy a comprar un McLaren. O sea, ok, yo me puedo comprar el McLaren, yo no tengo problema con eso, pero el McLaren para la que yo necesito, en este caso, que es hacer Uber, no me va a funcionar. Y fíjense que un McLaren te cuesta todo el dinero del mundo, en dólares. Entonces, sí, yo lo puedo comprar, pero no me resulta mi caso de negocio. En este caso, yo necesito hacer Uber, yo necesito un vehículo que sea económico, que sea amplio en su defecto, que sea, digamos que por lo menos bonito, eh, y que no me dé problemas de preferencia, ¿verdad? De yo comprar un McLaren, solamente de yo prenderlo tengo 5 galones menos de gasolina, entonces ya tengo un problema, no me va a ser rentable. Eso mismo pasa aquí. Si yo tengo que, o sea, si tengo un caso de uso donde yo necesito usar algoritmos súper grandes, súper robustos, bueno, perfecto, pero si no, no hay necesidad de hacer eso. Bien, o sea, es como, ok, vamos a sentarnos primero, no lo vamos a hacer nada más por moda, vamos a sentarnos y vamos a ver exactamente qué es lo que necesitamos. Bien, bien, cierro el paréntesis. Listo, entonces, como ya nos imaginaremos, digamos que dentro de todos los casos que podemos usar en Bagging, uno de los más comunes, que yo creo que ya lo tienen hasta por defecto las personas que trabajan con temas de Machine Learning. Cuando hablamos de hacer agregados de modelos, perdón, ensamblados de modelos, pues entonces vámonos con Random Forest. Los Random Forest
digamos, sí, ciertamente son, digamos, de los más populares. En este caso entra en lo que es la familia de Bagging, porque al final lo que hace es que entrena un montón de árboles que, bueno, ¿verdad? La premisa que habíamos dicho, que se entrenan en paralelo, cada quien con su dataset por su lado, y al final pues se promedia o se vota por la mejor decisión y con ese el modelo bueno, el resultado pues ya me lo va a arrojar. Eh, pero sí, o sea, digamos que sí, es uno de los más sencillos, bueno, sencillo entre comillas, es de los más utilizados. En esencia, es técnicamente conocido. El problema es que, de lo que yo mencionaba hace unos momentos, que cuando ya yo necesito explicar de dónde viene el resultado, cómo funciona el resultado o qué se tomó en consideración para el resultado, pues entonces es un poquito más complejo el llegar a la conclusión. No es lo mismo que yo haga un árbol de decisión que tú dices, bueno, yo comienzo desde el punto A, tengo cuatro o cinco hojas, bueno, de niveles de profundidad, y ya yo voy más o menos viendo cómo va el flujo. Pero ya cuando estamos hablando de combinaciones de árboles, en este caso Random Forest, pues ya interpretar esa información, el cómo llega a una conclusión, es un tanto más complicado. No es que sea imposible, pero sí un poquito más difícil. Entonces aquí sí o sí tenemos que auxiliarnos de otras estrategias, como por ejemplo como el Feature Importance, que lo que me dice es cuál es el nivel de importancia que tiene cada una de las variables dentro del entrenamiento. ¿Bien? Es como si yo tuviese cinco variables y de esas cinco variables tengo, qué sé yo, la edad queda en un 40% de importancia. Entonces, no, pero espérate, lo que sea que yo vaya a hacer con este data frame, con este dataset, yo tengo que meter la edad obligada porque me está dando un nivel de importancia muy alto. Ahora, hay otras que no, hay otras que lo que hacen es ruido. O sea, si tengo que hacer un ejercicio así plano, yo puedo decir, bueno, si de las 50 variables que tengo variables que me dan un 1.5, un 3%, un 2%. Si yo quiero mantener el principio de parsimonia, que lo explicamos hace ya un par de semanas atrás, que entre más simple el modelo mejor, pues entonces yo puedo decir, bueno, déjame ver cómo están distribuidas la importancia de todas las variables y yo me voy a quedar primero con las más importantes. Voy a hacer un ejercicio con las top, por ejemplo, las que estén por encima de un 10%, por decir algo. Si veo que el performance mejora o digamos, el resultado al final del modelo no es, por el hecho de quitar las otras no es tan significativo, pues perfectamente ya yo puedo quitar 10, 15 o 20 variables. Esa sería la dinámica. Primero hago el ejercicio completo, perfecto. Déjame ver la importancia de cada una de las variables. Perfecto, excelente. Déjame ver si quitando las que están por debajo del 10% me afecta mucho el modelo o sea, puede ser que me afecte de manera positiva o negativa. Déjame ver qué tanto me afecta. Si a nivel ponderado el resultado no fue una cosa del otro mundo, ya sea positivo o negativo, pues entonces yo quito todas esas variables, porque al final es agregar variables que no me están aportando nada, pues yo prefiero mejor no agregarlas y ya tengo, como quiera, tengo el mismo resultado. Bien. Pero fíjense por dónde va el asunto. O sea, no es tan sencillo como hacerlo desde un punto de vista de un árbol de decisión, que ya yo sé cómo va, digamos, llegando a la conclusión. Porque aquí ya, al tener tantos árboles, o sea, un bosque, pues ya es más complejo. Bien, entonces, técnicamente, desde lo que son las ventajas y limitaciones, mejores prácticas, Bagging realmente eh, es súper genial. O sea, recuerden que estamos hablando de que en este caso de debugging lo que andamos buscando es reducir la varianza. Pues aquí, literal, aquí con este nosotros nos podemos literalmente montar en el carro que vamos a comprar y vamos a hacer Uber sin ningún problema. El tema con esto es que efectivamente, ya lo habíamos mencionado, bueno, eso aplica para todos realmente, el tema de computación. O sea, el nivel de computación, de hierro que yo necesito acá, pues es más elevado porque efectivamente estamos entrenando más de un modelo. Entonces, a medida que voy entrenando más modelos, o sea, dentro de lo que es esta estrategia, perdón, pues entonces voy a necesitar más tiempo de entrenamiento y efectivamente más cómputo. Eh, sí, digamos que en términos de buenas prácticas, una de las cosas que siempre conviene hacer, y eso me parece que lo habíamos dicho en su momento, cuando hablamos precisamente de Random Forest, es en cuanto a lo que es la configuración de los hiperparámetros. O sea, precisamente como aquí ya tenemos un tema de cómputo, es importante que ya desde el principio nosotros sepamos, comencemos a jugar.
porque no es que lo vamos a hacer, bueno, mira, ya de ahora para adelante siempre va a ser esto fijo, sino que comencemos a jugar, por ejemplo, con el tema de la profundidad del árbol, el tema de la cantidad de estimadores que nosotros podamos utilizar dentro de los algoritmos, etcétera, etcétera. Usar métricas también, ¿verdad? Para ir midiendo la, bueno, los beneficios del modelo. En este caso, menciono lo del back, que básicamente es una métrica que me pueda permitir validar, ¿verdad? A lo interno del modelo y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de qué ventajas me está, o sea, por el hecho de yo de entrar en este contexto me va dando, yo tengo una situación interesante aquí, que es, mira, ¿qué tú prefieres? Que el modelo sea súper genial y te dé unos súper resultados contra el cómo tú llegaste a ese resultado. Una pregunta bien compleja de cara al negocio, porque ahorita lo mencioné con el tema de desembolso de préstamos. O sea, ok, el performance, la currency o lo que sea, la métrica que estemos utilizando está súper genial, pero yo no sé qué lo está haciendo por debajo. Entonces ahí nos vamos a meter en un tema, incluso, bueno, por ahí anda uno de los episodios que vamos a ver más adelante que tiene que ver con ética, pero ahí nos estamos metiendo en un tema ético también. Entonces, es como considerar, o sea, siempre que estemos montándonos en estos temas, siempre mencionar temas de cómo yo puedo explicarle al negocio cómo funciona la cosa para evitarnos entonces temas de sesgo y ética. ¿Bien? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en su momento. Eso para que lo tengan a llamar. Entonces, nuestro ejemplo del día de hoy, vamos a ver bagging. Fíjense aquí, ahora vamos a hacer un ejercicio con un dataset de fraudes de tarjeta de crédito, que también le voy a pasar el dataset. Y este es súper sencillo. Fíjense que aquí igual estamos trayendo nuestras librerías, estamos cargando nuestro dataset, hacemos un procesamiento sencillo donde decimos que todas las variables predictoras son, bueno, lo dejamos en X y la variable objetivo, que es la clase, pues entonces en Y. Lo mismo de siempre. El train test split, que es básicamente para separar la parte de entrenamiento y la parte de prueba. Y aquí entonces la implementación de bagging. Fíjense que aquí yo estoy usando bagging classifier con decision tree. En este caso le estoy diciendo que me haga 30 estimadores. Recuerden que fue uno de los parámetros que dijimos que sí o sí tenemos que hacerlo. Y el tema de la profundidad y demás, pero en este caso muy sencillo, por eso no entré ni siquiera por ahí. Entonces le estoy poniendo que el estimador que voy a usar, el modelo que voy a usar es un decision tree, eh, pero usando, o sea, bagging usando decision tree. Y le puse 30 estimadores. Ahí entrenamos nuestro modelo y perfectamente ya tengo el resultado. Esto es lo de siempre. Ahí tenemos el precision, el recall, el F1 score y el support. En este caso, el modelo me está dando un 100% de accuracy, considerando la cantidad de registros que tenemos aquí. Está muy bueno, lo que sí tendríamos que asegurar que cuando ya estemos en producción no tengamos temas, ¿verdad? Pero ya por lo menos en cuanto a lo que es estamos hablando de métricas. Ah, perdón, esto no lo voy a cargar. En cuanto a métricas, pues entonces ya estamos en otro level. Bien. Entonces, ahí lo dejé cargando, pues, es un dataset bastante interesante por la cantidad de registros que tiene, pero lo voy a dejar por ahí enganchadito. Listo, equipo. Entonces, por otro lado, en cuanto a lo que se refiere a boosting, fíjense que en este caso la estrategia es diferente. En vez de yo tener modelos en paralelo, aquí lo tengo de manera secuencial, buscando objetivamente que se pueda reducir el sesgo en cuanto a lo que es la predicción. Entonces, básicamente, para que tengan una idea, bueno, ahorita hice una simulación muy dummy, donde, por ejemplo, cuando yo entreno un primer modelo, vamos a suponer en este caso tengo 4 o 5 modelos, a medida que los modelos se van entrenando y se estén entrenando de manera secuencial, cada vez que se pasa al siguiente modelo, la idea es que se enfoque, o sea, el siguiente modelo se va a enfocar en los errores cometidos en el modelo anterior para buscar
resolver o tratar de optimizar ese resultado. Por eso es que decíamos que aquí andamos, o sea, que casi siempre que trabajamos con boosting, básicamente la idea es reducir los sesgos. Eh, Al final, yo puedo tener una combinación de modelos sin ningún tema. De hecho, no necesariamente tiene que ser robustos todos, sino que yo pueda tener modelos simples que me puedan ir trabajando de manera, o sea, de manera, ¿cómo se llama?, en conjunto, para poder formar lo que es un super mega modelo. O sea, al final de la jornada no es que tengamos que buscar eh, hacer un monstruo, ¿verdad? De entrada, sino que yo pueda tener varios conjuntos separados. Por ejemplo, si tengo que hacer el mismo símil del vehículo, que hablamos ahorita, no es lo mismo comprar un solo McLaren. O sea, la idea es, el caso de uso es hacer Uber. Yo voy a comprar un McLaren o un Porsche o cualquier marca, ¿verdad? Para no estar sesgado. Eh, Porque yo perfectamente puedo comprar ya sea un Honda, un Toyota o bueno, cualquier otra marca un poco más de menos calibraje, ¿verdad? De menos poder, se lo comparo con un McLaren, ¿verdad? Eh, y al final los pongo todos al mismo tiempo a trabajar. O sea, y voy a tener más rentabilidad inclusive. A tener un solo carro, en este caso un McLaren, para hacer Uber. O sea, independientemente de, es un carro más caro, más potente, tiene todos los caballos de fuerza del mundo, pero el solo puede ser muy complejo. Entonces, en este caso, yo lo que estoy haciendo es buscando formas más simples para robustecer, para tener un modelo más fuerte. Esa es la dinámica con esta estrategias, pero en el caso de boosting principalmente lo hace de manera secuencial. Entonces, uno de los modelos que más se utiliza algunas veces yo creo que lo utilizan es por desconocimiento. Pero digamos que uno de los modelos que más se utiliza es el Adaptive Boosting. Llámese ADA Boost. De aquí que viene el ADA Boost. Muchas veces lo dicen, sí, el ADA Boost, pero ¿de dónde sale eso? Eh, sí, en este caso, este fue, digamos que, o sea, si queremos hablar un poquito sobre la historia. En su momento fue el boom, o sea, uno de los primeros modelos de ensamblado que hacía de todo con este tipo de contextos y se utilizaba muchísimo. De hecho, se sigue usando. Lo que pasa es que ya hay una versión como 2.0. Ahorita vamos a hablar sobre él. Pero digamos que este era la creme de la creme cuando comenzamos a trabajar con temas de ensamblar. Al final de la jornada, como decíamos, la idea es que todo este tema bueno, de todos los resultados de manera secuencial que se vayan utilizando, yo pueda ir eliminando, más bien optimizando, para no hablar en la parte negativa, optimizando siempre el resultado final del modelo desde el punto de vista de sesgo. Pero quien viene a sustituir, digamos, a ver, no sustituir, sería como decía hace un momentito, la versión 2.0, sería el Boost, que en este caso, eh, básicamente, mm, déjame ver, bueno, no le voy a decir una fecha en concreto, pero bueno, hace ya un tiempo, lo que es el Gradient Boosting y el Edge Boost son la, ¿cómo se llama esto? La nueva cara, esa era la que andaba buscando. Oye, me quedé en patines y digo, pero ¿qué digo? ¿Qué digo? La nueva cara de este tipo de ejercicios. En este caso, pues vienen con todos los poderes, literalmente, y de hecho, desde el punto de vista en cuanto a lo que tiene que ver con eh, los casos más complejos de los modelos, por ejemplo, tema de trabajar con valores nulos, tema de regularización, tema de, o sea, todas esas quizás puntos en el preprocesamiento que tenemos que hacer siempre en modelos anteriores, ya la parte en Gradiente y en AGBoss pues ya vienen eh, digamos, preparados para trabajar con este tipo de ejercicios. Y por eso es que son tan populares en las competencias de ciencia de datos. Casi siempre que ustedes vean
por ahí, mira, estamos en una competencia no sé qué, bueno, internacionales, casi siempre la dinámica viene por aquí, precisamente por eso, porque hay ya un montón de ventajas que viene a suplir eh, dentro de este marco, ¿no? De esta familia, estos tipos de algoritmos. Por otro lado, algo que mencionábamos hace un ratito, que tenemos que sí o sí estar pendiente, bueno, prácticamente aplica para los dos, para todos los tipos de algoritmos, pero siempre considerar que cuando estamos entrenando un modelo tenemos que evitar ciertos temas. Uno, obviamente, que se esté entrenando de manera infinita, sin ni siquiera, o sea, si de todas maneras el modelo no tiene ningún tipo de pérdida, y eso lo vamos a estar usando, por ejemplo, configurando el early stopping, que básicamente lo que va a decir, bueno, mira, si ya yo llego a un punto donde ya no tengo más pérdida, pues entonces, ¿por qué tengo que entrenar el modelo 50 veces? ¿Verdad? O sea, las diferentes repeticiones que debo de dar, porque según los parámetros tengo que hacer 100 veces, pero de repente ya en los 40, después de 40 o 50 ya no tengo más pérdida, pues entonces no hace sentido llegar hasta 100. Entonces, aquí solamente puse algunas de las cosas que nosotros pudiéramos ir haciendo para evitar precisamente el overfitting. Y uno de ellos es, digamos que limitar la profundidad de los árboles. O sea, cuando estamos hablando de contextos donde yo estoy usando combinaciones de algoritmos, recuerden la primera premisa, que eso computacionalmente es muy costoso. Entonces, mm, tengo que estar ahí medio eh, al pendiente del tema de la profundidad de los árboles, que no sea tan complicado. Ya mencioné lo del early stopping y ajustar el learning rate. El learning rate es el ratio, ¿verdad?, de aprendizaje que tienen los modelos, y ahí eso me va a dar una premisa en particular. El problema con esto es que de repente hacer estos, o sea, estos son hiperparámetros, pero ¿cómo yo sé cuál es el mejor hiperparámetro? Que ese es el problema. En uno de los episodios anteriores habíamos visto que tenemos, por ejemplo, los research, etcétera, que me permiten configurar de manera óptima los hiperparámetros. Sin embargo, también para buscar los parámetros óptimos, también computacionalmente es más costoso, y por eso hay otras estrategias. Pero la idea es que siempre busquemos un punto medio. ¿Bien? O sea, no es entrenar por entrenar, no es poner parámetros por ponerlo, sino que debemos de buscar el punto medio para que nuestro entrenamiento o el resultado del entrenamiento sea lo más óptimo posible sin descuidar, o sea, para que la balanza no se me vaya de lado. ¿Bien? Esa sería, digamos, que la recomendación aquí. Una de las cosas que siempre pasa, y ahí hago el comentario para que lo tengan ahí como pendiente. Si bien es cierto, cuando estamos en modo entrenamiento, o sea, muy bien, tenemos las métricas, tenemos, digamos, como dicen popularmente cuando hablamos de desarrollo de software, en mi computadora funciona. En este caso también pasa igual, o sea, de repente yo cuando estoy entrenando el modelo, haciendo pruebas y demás, ya sea con el dataset de validación, etcétera, tengo buenos resultados en general, pero cuando lo pongo en producción se vuelve un lío, se va de cabeza. Y por eso es que precisamente estos ejercicios sí o sí tenemos que estar aware con el negocio. O sea, está bien que dentro del desarrollo yo haga todas las pruebas que tengo que hacer, etcétera, etcétera, pero siempre que estemos, bueno, que estemos ya de cara a producción, de cara al negocio, eh, tenemos que tener siempre la anuencia del negocio. No es solamente, ok, lo ponemos, ya me funciona aquí, vamos a ponerlo en producción y que sea lo que Dios quiere de ahí para adelante. No, porque entonces no hace sentido. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo está Boosting por aquí. Y en este caso, vamos a trabajar con un caso de bank marketing. Todos estos casos están, bueno, están en UCI o están en Kaggle. Cualquier cosa, yo les puedo compartir los links. Pero ya como igual les voy a compartir los datasets, pues no importa. Lo mismo de siempre. Librerías, cargamos el archivo. Aquí hacemos un preprocesamiento, training test, y en este caso estoy usando AdaBoost, perdón. Eh, Hacemos un 80 estimadores, un learning rate. Fíjense aquí que ya estamos trabajando con todos los parámetros que mencioné ahorita. Los estimadores los estoy poniendo 80 y
learning rate 1.5. Ahí me entrena, o sea, ya tengo mi reporte, ¿verdad? Donde tengo todas mis variables, precision, recall, F1 score y support. Y en el accuracy, en este caso, me está dando un 90% de accuracy, aunque estoy viendo un tema con el recall. Ahí tenemos una situación. Bueno, obviamente, la idea ahí es que nosotros podamos, bueno, recall, precision y todo el mundo. La idea es que nosotros podamos entender, porque no es solamente decir, mira, la accuracy me está saliendo bien, sino que también poder entender las demás métricas, en este caso la precisión. O sea, cuando estamos hablando de esta decisión que está tomando por aquí, tanto en Precision, en Recall y en el F1 Score, pues estoy teniendo situaciones. Puede ser que esté, porque aquí está sesgada, está desbalanceada, perdón, la clase, pero en cuanto a lo que es el conocimiento de esto que está aquí, sería irse al primer episodio del capítulo anterior, que ahí lo explicamos. Pero sí, ya de entrada, bueno, realmente tenemos aquí un desbalanceo de las clases, por eso puede ser que tengamos esta situación. Pero en general, porque no era mirando los resultados que estábamos, sino cómo implementamos ADA Boosting en este caso. Listo, equipo. Entonces, vámonos con lo que es la comparación en estos ensamblados. Ojo, vuelvo y recalco, no es que el que salga mejor de estos dos, pues entonces ya yo siempre voy a hacer los ejercicios con, ya sea con bagging o con boosting. No, no es eso. Es que de repente podemos ir viendo o jugando con ambos escenarios para un caso en particular y efectivamente puede ser que tenga un mejor resultado uno que otro. Pero no es que yo a partir de ahí, o sea, siempre es. O sea, siempre hay que hacer el ejercicio de ver cuál es el mejor resultado. Bien. Entonces, en general, tenemos, bueno, ya lo mencionamos ahorita, cuando hablamos de bagging, hacemos el procesamiento en paralelo. La idea es reducir la varianza. En cuanto a lo que es el dataset, básicamente lo que hace es la implementación de Bootstrap, es decir, se seleccionan los registros de manera aleatoria con repetición, que ese sería el contexto de Bootstrap, y digamos que los modelos generalmente se trabajan de manera independiente, o sea, cada modelo se trabaja por su lado sin ningún problema. En el caso de Boosting, básicamente lo que hace es que trabaja de manera secuencial. Aquí estamos trabajando, el contexto es de reducir el sesgo. Eh, Está más alineado a, bueno, como se trabaja de manera secuencial, pues la idea es que se vaya trabajando, o sea, los modelos subsiguientes trabajan con relación a lo que es los errores del modelo anterior. Y hay un nivel de dependencia, obviamente si trabajan en serial, o sea, de manera secuencial, hay porque hay una dependencia. Entonces, la dependencia aquí nace porque efectivamente el modelo siguiente va a estar a expensas de qué sale del modelo anterior en cuanto a sus resultados y el foco es específicamente en la parte de los errores. Al final de la jornada, como decía, no es que uno es mejor que el otro, es un tema de ir probando, ir jugando para ver cuál de las técnicas pues yo puedo utilizar y que me dé mejores resultados. De hecho, lo podemos poner los dos contextos al mismo tiempo para un dataset en particular, a ver cuál se comporta pues mejor. Ese sería, digamos, que el approach en este caso. En cuanto a las métricas para yo validar que todo esté funcionando de manera correcta, bueno, desde el principio hemos visto muchas y casi siempre, bueno, en los últimos episodios pues estamos usando las mismas siempre, pero son las de, qué sé yo, bueno, ya ahorita lo vimos, la currency, en este caso el tema de la precisión, tenemos el recall, tenemos el F1 score, tenemos el área bajo la curva, o sea, ahí es como un recap de todas las cosas que hemos visto hasta el momento sobre las diferentes medidas que yo puedo utilizar para ver qué tan bueno o malo es mi modelo. O sea, realmente aquí, desde el principio que nosotros estamos trabajando con, por ejemplo, la matriz de confusión, etcétera, pues es precisamente la misma dinámica. O sea, aquí, si aprendemos de base bueno, desde el episodio donde estuvimos trabajando, que no recuerdo ahora en cuál fue, la matriz de confusión, eso nos va a servir prácticamente para todos los temas de modelos que nosotros hemos estado viendo a través del proyecto. ¿Bien? Son los mismos. O sea, aquí no es como que una matriz de confusión específica para un modelo en particular. Es que la matriz de confusión es
la misma para todo, es transversal. Entonces las métricas también son transversales. Obviamente habrán unos modelos que tengan otras métricas que efectivamente vamos a estar utilizando también, pero digamos que en general estas son las más comunes en cuanto a lo que es el performance de nuestro modelo. También, que no la mencioné, el tema de la validación cruzada, eh, que me parece que lo hemos usado como en 3 o 4 ocasiones más o menos. Aquí también hablamos de poder tener una perspectiva diferente dependiendo de, digamos, del caso de uso que estoy trabajando, para yo poder tener FOX o digamos, set de datos que básicamente son diferentes, para ir validando y ver el comportamiento de nuestro modelo una vez ya entrenados. Y así eventualmente nos vamos a evitar tener temas de sobreajuste. Básicamente lo mismo que ya hemos hablado desde el capítulo anterior. Entonces, realmente en cuanto a lo que son los casos de uso, yo puedo utilizarlo prácticamente en la gran mayoría de los casos de uso que nosotros podamos desarrollar. Aquí solamente puse algunos sobre el tema, por ejemplo, de la banca, telecomunicaciones, pero realmente esto no se limita a un sector económico en particular. O sea, siempre que yo tenga data, yo puedo hacer uso de cualquiera de estos modelos. Pero digamos que, y eso es una premisa interesante, eh, prácticamente de los sectores económicos que actualmente, o sea, a la fecha más, bueno, a la fecha y que desde hace muchos años son de los sectores que más han implementado temas de Machine Learning, y en este caso de este tipo de algoritmos. Casi siempre se menciona telcos, o sea, las telecomunicaciones, el sector finanzas, o sea, el sector bancario, sector salud, que básicamente tienen años trabajando con este tipo, digamos, de ejercicios. Principalmente, por ejemplo, si lo enfocamos a las telcos, el modelo que vimos ahorita es de churn, pues eso es desde siempre. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, recuerdo que la empresa se llamaba Codetel, actualmente claro. Codetel desde esa época, estamos hablando de los 90, eh, ya utilizaba, claro, no los modelos actuales, obviamente, pero por ejemplo, para el tema de fuga de clientes, pues ya ellos tenían mecanismos que le permitían anteponerse ante una eventual salida de un cliente en particular, y efectivamente tenían formas de cómo mitigar. Quizás a la fecha, bueno, es más rápido, más simple, hay más potencia de cómputo, hay más algoritmos, hay un montón de cosas más diferentes, pero al final el contexto se mantiene, es evitar la fuga del cliente. ¿Bien? Entonces, nada, vamos a hacer un ejercicio aquí también, haciendo la comparación sobre estos algoritmos. Miren aquí, lo de siempre, aquí vamos a hacer un ejercicio con Heart Disease. Eh, este, igual, esto, como decía, estos datasets ya están en Kaggle y están en UCI, pero igual se los voy a compartir. Y lo mismo, nuestras librerías, cargamos el dataset, nuestro target, perdón, nuestra división de variables independientes y variables dependientes, que en este caso la dependiente va a ser target. Hacemos nuestro train test split y entonces utilizamos en este caso los dos. Vamos a usar un bagging y un ADA boost en este caso, usando un decision tree para ambos casos. Y fíjense que aquí yo estoy usando una cantidad de estimadores igual. Y aquí le estoy diciendo que me haga una profundidad de 1. O sea, un más deep de 1. Esto es para que la profundidad en el árbol no sea tan amplia. Y fíjense la diferencia que hay. O sea, la única, a ver, no que la única, sino fíjense que yo estoy haciendo una implementación de bagging y boosting al mismo tiempo, con el mismo dataset, con la misma cantidad de estimadores, y por el simple hecho de yo hacer esto, fíjense que si yo tengo que elegir entre bagging y boosting aquí, mi modelo más robusto es el de boosting. Me está dando un 82% por encima de un 81%. No es que sea la diferencia, wow, qué difícil está, o qué tan lejos se puso, pero haciendo un ejercicio tan dummy como este, tan pequeño como este, y tener un resultado de ese nivel, entonces, bueno, que ya estoy entendiendo cuál es la dinámica. ¿Okay? Ustedes ven que esto es sencillo, lo único que hay que sentarse a aprender. Listo, entonces, nada.
aquí yo traje algunas eh, consideraciones, ¿verdad? Pero al final de la jornada, independientemente de si estamos hablando de ensamblado, etcétera, es algo que nosotros vamos a estar haciendo prácticamente siempre. Pero ya que estamos en este punto, pues es válido pues recalcarlo nuevamente. Lo primero es que cuando nosotros vamos a entrenar un modelo, independientemente si un modelo aislado, un modelo tipo ensamblado, lo que sea, siempre tenemos que quedar en o sea, tener en mente que la premisa es que el algoritmo al final o el resultado al final debe ser el más óptimo posible. Por ende, hay un montón de cosas en el preprocesamiento que nosotros debemos de hacer previo al entrenamiento. Aquí puse algunas, por ejemplo, el tema de tratar los valores nulos o faltantes, estandarizar variables, codificar variables categóricas. Cuando hablo de estandarizar variables me refiero bien, bueno, a uno de los casos más comunes es cuando yo tengo variables que están en escalas diferentes. Por ejemplo, si tengo una variable que es una que se llama, qué sé yo, edad, que es una de las más comunes, edad, la escala es de 0 ponte tú, a 100, por decir algo. Pero si hablamos de salario, estamos hablando de 0 a miles, cientos. Entonces, efectivamente, cuando yo entro en un modelo con esa diferencia en escalas, pues no es que deja de usar la variable edad, pero le da más peso a la variable salario por su tamaño. Entonces, aquí efectivamente tengo que, para que no haya un sesgo en el entrenamiento, pues entonces yo escalo estas variables. A eso me refiero con estandarizar las variables. Y efectivamente, en cuanto a lo que es la codificación de variables categóricas, lo que me refiero es que si yo tengo una variable, qué sé yo, que está contextual, es decir, por ejemplo, nivel escolar, bajo, medio, alto, tú puedes decir, bueno, en vez de yo tener el texto, yo puedo configurarlas para que sea 1, 2 y 3. Y ya esas variables, para de cara al modelo, yo pueda utilizarlas en su forma natural. Otra cosa que sí vamos a estar haciendo, bueno, ya ustedes lo vieron ahí, que es que yo, una vez yo tengo perdón, tengo el dataset, yo necesito para fines de entrenamiento del modelo y posterior evaluación o validación, yo separo el dataset. O sea, yo tomo una parte de prueba, normalmente 70-30, perdón, una parte del dataset, que generalmente es un 70-30, donde yo digo, bueno, ese 70% de la data de manera aleatoria lo voy a usar para el entrenamiento y el otro 30% para la validación o la prueba. ¿Bien? Por otro lado, también tengo el tema de los modelos. O sea, si bien hay ya uno como por default, uno dice, bueno, yo me voy con Random Forest, no sé qué cosa, pero lo ideal es que nosotros podamos hacer tipo challenge con de los modelos. Es decir, ok, estamos de acuerdo de que uno de los modelos más simples, incluso en tema de entender qué está haciendo, son los Random Forest, los árboles de decisión, pero desde el punto de vista del resultado, no necesariamente para ese caso en particular, con ese dato en particular, sea el más óptimo. Por ende, yo necesito ver cuál es el mejor modelo se comporta con relación a lo que estoy haciendo en ese momento. Bien, por eso que tenemos que hacer muchos ejercicios. No es solamente decir, bueno, todo el ejercicio que yo haga voy a usar árboles de decisión, porque no funciona así. Bien. Entonces, por otro lado, fíjense que lo vimos desde el punto de vista del modelado, de la data, etcétera. Ahora, ya cuando estamos trabajando en la configuración del modelo, pues que ese es otro trauma, entonces tenemos que primero saber eh, cómo yo voy a medir el modelo. O sea, ¿qué yo voy a considerar para saber si el modelo está bien o está mal? Por otro lado, eh, y ya esto es puntualmente cuando estamos trabajando con ensamblados, em, cuando es difícil entender el modelo en cuanto a la toma de decisión, o sea, cómo llega a una conclusión, pues yo me puedo auxiliar, por ejemplo, de Fusion Importance, que es básicamente lo que mencionábamos ahorita, sobre que es como un nivel de importancia que tiene cada una de las variables de manera individual dentro del modelo. Bien. Aparte de eso, también tenemos que considerar lo que son los hiperparámetros. El problema con los hiperparámetros es que son tantos que tú dices, tantos y tantas formas de configurarlos, que tú dices, es que se me va a acabar la vida si lo voy haciendo de uno en uno. O no configuro nada y que lo dejo por default, o me auxilio de mecanismos. Por ejemplo, en este caso estoy mencionando Grid Search TV o Randomizer Search, que básicamente son mecanismos que me permiten buscar los mejores parámetros en un punto determinado. Sin embargo, también
o sea, qué sé yo, usando Research, lo va a hacer prácticamente tratando de buscar todas las formas posibles de los parámetros y eso eventualmente se me va a complicar desde el punto de vista de cómputo. Ya el randomizer search, bueno, ya no, ese ya es como de manera aleatoria, ya va buscando ciertas configuraciones. Pero independientemente de cuál de las dos estrategias utilicemos, la idea es que nosotros podamos buscar optimizar los hiperparámetros. Fíjense que hasta ahora hemos trabajado así como de manera random con algunos, como la cantidad de estimadores, el learning rate, bueno, ahorita lo vimos, y la profundidad de los árboles, por ejemplo, el max deep, que es el nivel de profundidad de cada árbol. Entonces, estas configuraciones lo que buscan es precisamente poder llegar a tener un resultado óptimo sin tener que necesariamente sacrificar prácticamente toda mi potencia de cómputo o lo que me quede de cómputo para poder llegar a un resultado óptimo. ¿Bien? Otra forma, o más bien otra herramienta que podemos utilizar para interpretar los resultados es usando las curvas. O sea, yo puedo utilizar el área bajo la curva que prácticamente me indica más o menos cómo va la, la precisión con relación a las iteraciones que voy tomando bueno, que el modelo va tomando para su entrenamiento. Al final, todas estas, digamos, herramientas y recomendaciones nos van a ayudar a poder entrenar un modelo un poco más robusto, que tenga mejores resultados y efectivamente que dé mejores resultados en el negocio y que se pueda explicar mejor de cara al negocio. Ya por último, algunas recomendaciones desde el punto de vista de la publicación a producción. Si bien tenemos un detalle interesante y es que cuando estamos trabajando con modelos en un ambiente on-premise, tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, el tema de el monitoreo del rendimiento del modelo. Para mencionar uno. Efectivamente, cuando yo publico un modelo de producción, vamos a suponer, ¿verdad?, que el accuracy, por decir una métrica, era de un 85% en función de la data que utilicé en prueba, etcétera, etcétera, en entrenamiento y todo eso. Resulta que 2 meses después, yo estoy viendo que estoy tomando decisiones malas. O sea, estoy otorgando préstamos a personas que no debo de otorgarle préstamos. Cuando yo reviso el modelo, veo que tengo una accuracy de un 50, es decir, se degradó demasiado. O sea, pasó de un 85 a un 50, porque efectivamente el comportamiento de la persona cambia constantemente. Y como estoy trayendo personas nuevas a mi negocio, pues también son comportamientos diferentes. Entonces el modelo debe de estar en constante entrenamiento. Pero ¿cómo yo lo hago si lo tengo en premisa? Yo tendría que tener una persona todo el tiempo monitoreando que el modelo no esté degradándose. O en su efecto, estar entrenando el modelo todos los días, que tampoco es una estrategia correcta. Porque imagínense, estamos hablando de un modelo. Imagínense ahora tener 20, 30, 50 modelos. O sea, no es factible. Entonces, ya desde ese punto de vista, cuando hablamos de MLOps, o Machine Learning Operation, que básicamente es la unión de dos mundos, ¿verdad? La parte de Machine Learning con operaciones. Aquí ya tenemos una estrategia un tanto diferente, porque aquí, eh, por un lado, tenemos obviamente la parte de monitoreo constante de manera automática, temas de reentrenamiento, temas de, digamos, la parte de la misma publicación, lo que tiene que ver con configuration management, que sería como el tema de control de versiones. O sea, hay un montón de funcionalidades digamos, una vez yo publico un modelo en producción, que si lo dejo de manera manual a una persona, pues no se van a hacer. Por eso es importante que una vez ya nosotros estamos aprendiendo a utilizar cómo funciona el tema del modelado, machine learning, etcétera, también aprendamos sobre MLOps. ¿Bien? O sea, Machine Learning Operation es la parte donde ya estamos operativizando el modelo desde un punto de vista, bueno, obviamente producción, pero de una perspectiva óptima para el tema del mantenimiento del modelo. O sea, no es solamente hago el modelo, lo publico y me olvido de eso, sino que efectivamente hay que darle cariño
hay que darle mantenimiento, hay que ver que efectivamente no se esté degradando. Si hay que hacer modificaciones, se tienen que hacer las modificaciones. No porque ya está en producción quiere decir que ya no le vamos a poner la mano, pero debemos de hacerlo con las herramientas correctas. Bien. Listo, entonces aquí yo puse un par de casos bien sencillos en cuanto a lo que tiene que ver con el step by step general. Claro, no algo tan como, wow, qué difícil. Pero sí, digamos que algunos de los casos, de los pasos que normalmente uno hace cuando va a entrenar un modelo y algunas recomendaciones buenas prácticas. Eh, ¿Verdad? Cargamos nuestra librería, cargamos nuestro archivo, en este caso de churn, de una telco, de una empresa de telecomunicaciones. Aquí verificamos las variables que tiene. Ya aquí sí lo vamos a ir haciendo, digamos que este by step. Fíjense que tenemos el Customer ID, Gender, Senior Citizen, Partner, etcétera, para un montón de variables. Entonces tenemos 7.043 registros con unos 21 columnas, incluyendo la churn. ¿Bien? Dentro de lo que es el procesamiento, ya aquí hay un par de cosas que se deben de hacer previo al entrenamiento. En este caso, hay variables que no nos sirven, que no dan un valor, o sea, no tienen un valor agregado de cara al negocio, porque son más tipo de etiqueta. Por ejemplo, en el caso de Customer ID es un ID que identifica al cliente, por eso no me agrega valor. Entonces los quito. Hay otras que ya la voy a quitar por un tema de que si yo, de que se tiene una correlación muy alta, etcétera. Pero ya en cuanto a las variables que no son de negocio, que no me pueden agregar, o sea, que no van a agregar nada, pues ya, y si ya yo lo identifico desde el principio, pues yo ya la voy quitando. Bueno, reemplazo los valores faltantes por NA, borro los NA en este caso, porque al final lo que quería era hacer esa limpieza. Eh, Aquí para, digamos, identificar cuáles son las variables categóricas para ver si alguna de esas hace sentido que la convierta a valores numéricos. Aquí la estoy convirtiendo usando el label encoder. Ya me quedan, después del procesamiento, me quedan 21, bueno, 20 eran 21, eliminé una. Me quedan la misma cantidad de registros, obviamente, pero no hay mucha nada con los registros. Aquí hablamos de identificar cuáles son las variables predictoras, cuál es la variable, las variables independientes y la variable dependiente, lo mismo que hemos estado haciendo. Entrenamos el modelo, algo simple, bueno, perdón, dividimos la data en entrenamiento y prueba. Y aquí entonces tenemos los dos conjuntos de datos. Tenemos, por un lado, 4.922 registros para el entrenamiento y 2.110 para la prueba. Definimos el algoritmo. Aquí estamos usando un AGBoost usando el log loss para la métrica de evaluación. Aquí ponemos definimos un grid search para identificar cuáles son los hiperparámetros. Los hiperparámetros que vamos a probar son estos. Fíjense que aquí yo tengo número de estimadores 50 y 100, más deep 3 y 4, learning rate 0.5 y 1, y el subsamples 0.8 y 1. Y con esos parámetros, con esas combinaciones, yo voy a usar el grid search y él va a buscar a tratar de, con todas esas combinaciones que pueden salir de ahí, por ejemplo, primero 50 con 3, 50 con 4, 50 y así sucesivamente, me va a buscar cuál es la mejor combinación utilizando el score, accuracy como scoring. Entreno mi modelo, hago mi fit, ¿verdad? X-train y Y-train para buscar, o sea, ya se está entrenando. Aquí me dice cuáles son mis mejores hiperparámetros y según vimos aquí, tenemos que la mejor combinación para este entrenamiento fue usando el learning rate de 0.1 con un max dip de 3 con 50 estimadores y un subsample de 1. Eso sale de aquí. O sea, lo que hizo fue, usó de estimadores 50, o sea, tomó este. De learning rate 1, o sea, tomó este. De max dip 3, usó este. Y de subsample usó este. O sea, él tomó todas las posibles combinaciones con todos estos parámetros que tengo aquí y fue probándolo uno a uno. Y la mejor combinación fue efectivamente esta. Ya, eventualmente necesito saber los valores para ver qué tan
cómo les fue, ¿verdad? Ya en general, desde el punto de vista de la matriz de confusión, de, digamos, de las variables que, perdón, de las métricas que ya habíamos previamente indicado que vamos a usar, en este caso, Precision, Recall, F1 Score y Support. Fíjense que me está dando una accuracy de un 80. No está mal, pero tiene su oportunidad de mejora considerando esto. Ahí volvimos a caer, nos caímos en el recall y en el precision. Bueno, y efectivamente el F1 score, que es básicamente la combinación, pues también se fue de cabeza aquí. Aunque fue para esta clase. Ahí tendríamos que ver también el tema del desbalanceo. El importance, digamos, feature importance es, ok, de todas las variables que tenemos ahí, recuerden que eran un montón de variables, yo le estoy diciendo, dame las mejores 10. Eran 20. Bueno, eran 21. Eliminamos una que no nos iba a servir de nada de todas maneras y ya nos quedó con 20. Y ahora que entrenamos el modelo, yo le puedo decir al modelo, mira, dame las 10 mejores variables. Entonces, aquí me da la variable y me da el nivel de importancia. Está organizado por importancia. Entonces, él me está diciendo que el contract, tech support, online security, internet service, tenure, monthly terms. O sea, en ese mismo orden es el nivel de importancia. Fíjense que si yo digo, bueno, él me está dando las 10 más importantes, pero fíjense que ya con esas dos, prácticamente yo tengo un 50%. Entonces ya las otras las puedo ir, me la puedo ir jugando a ver qué tanto pierdo o gano en función. Claro, voy a perder muchísimo si no incluyo las otras, pero ya con estas dos que tengo aquí, que estoy llegando casi a un 50% de importancia entre todas las variables, ya yo puedo tener una idea de cuáles son las variables que desde el punto de vista de negocio me impactan más en el negocio. Por ejemplo, si yo tengo que decir, ok, mira, de las 10 quita una, o sea, si fuera así tan lineal, yo puedo decir, bueno, el método de pago realmente no importa. Para cuando yo estoy, digamos, identificando el churn, o sea, que la gente se me vaya de la empresa, realmente que yo pague en crédito, que yo pague en tarjeta, que yo pague en transferencia, eso no importa. O sea, es muy transversal, muy transparente. Ahora, el tipo de contrato sí me afecta. Para las personas que se están yendo de la empresa, el tipo de contrato afecta mucho. Y el tema del soporte técnico también afecta mucho. Y hace sentido, porque si yo llamo a una telefónica porque tengo un problema del internet y me duran 100 días para arreglarlo, obviamente ya yo no voy a esperar mucho. Entonces ya yo simplemente me voy y listo, se acabó. Entonces, fíjense cómo algo tan técnico, si lo queremos decir así, porque aquí yo no le puedo pasar esto a un oficial de cuentas, por ejemplo. Bueno, mejor se me va de la empresa. Sin embargo, yo le puedo decir, mira, estas son las variables más importantes desde el punto de vista de negocio. Cuídalo con eso. O sea, ya sabe que tiene, estos son los valores de negocio. O sea, yo no estoy inventándome las ruedas. Estos son los valores de negocio y estos son los niveles de importancia. Listo. Entonces, ya con este tipo, digamos, de estrategia, yo puedo identificar rápidamente cuáles son las variables que me están afectando de manera directa mi negocio. Bien. Entonces, nada, señores, yo creo que por hoy está bueno. Bien, miren, en el caso, ya ahorita lo había indicado al principio, que ya este es el final, este es el episodio final de este capítulo, ya vamos a comenzar con otro. Em, pero ya vamos a estar viendo una perspectiva un tanto más, usando la frase, ¿verdad? Del siguiente capítulo, deep. O sea, vamos a trabajar con deep learning, ¿bien? Es así como el nombre lo indica, es una parte más profunda desde la perspectiva de Machine Learning. Y ahí vamos a ver muchos de los fundamentos de las cosas que están sucediendo del lado de bueno, el trending, ¿verdad? De inteligencia artificial. Pero no solamente el tema del uso de agentes, porque eso no, el contexto de ese capítulo no es solamente agentes. O sea, nosotros vamos a ver parte, o sea, vamos a ver eso, vamos a ver por dónde sale, por dónde viene, cuál es la connotación dentro de, pero nada más no es eso. O sea, nosotros vamos a ver el conjunto completo, la sombrilla completa. Entonces, digamos que lo que estuvimos hablando hoy, ya haciendo un resumen, de qué viene, qué es lo que pasa con el tema de los ensamblados, por qué es una estrategia chévere, cuáles son los diferentes tipos,
¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y el otro? ¿En qué momentos yo puedo utilizar uno en otro? O sea, qué busca cada uno? Ya habíamos hablado de reducir varianza, reducir sesgos, etcétera, etcétera. Entre bagging y boosting, ¿cuáles son los más comunes? En el caso, digamos, de bagging, pues el capitán del barco, pues es Random Forest. Y en el caso de boosting, pues teníamos a Ada Boost y Boost y Gradientes, que eran, digamos, bueno, el Ada Boost era como que uno de los primeros, pero ya la versión 2.0, pues entonces quedamos con Gradiente y AD Boost. Pero digamos que en general, independientemente de la estrategia, del algoritmo y demás, lo que buscamos aquí es que podamos sacar conclusiones más optimizadas en función de un caso de uso en particular. Y todo eso cuidando que podamos entender lo que sucede, que podamos explicarle al negocio cómo llegamos a esas conclusiones. Bien. Como siempre, un montón de recursos para que podamos seguir aprendiendo. La idea es que no nos quedemos con este video, que dicho sea de paso, es algo muy corto. Fíjense que estamos tratando de consolidar un montón de temas en, qué sé yo, una hora, hora y media. Pero esto no se queda aquí, o sea, son muchos temas, son muchas cosas que debemos seguir aprendiendo y por ello entonces tenemos nuestra sección, ¿verdad? De recursos adicionales. Ya para nuestra siguiente semana, como había hecho el anuncio al principio de la sesión, vamos a comenzar con un capítulo nuevo, en este caso el capítulo 8, que tiene que ver con Deep Learning, o sea, el episodio que vamos a ver es Deep Learning, y en esencia vamos a tener ahí una, bueno, primero un cambio de paradigma de entrada, segundo, vengan con algo en el estómago, la mentira, just kidding. Vamos a ver muchas de las cosas, muchas de las bases que actualmente se están utilizando para todo lo que normalmente ya se conoce desde el punto de vista, por ejemplo, de la red neuronal, etcétera, etcétera, que es la parte que no se ve, porque ahora mismo, y creo que lo mencioné, cuando hablamos de, por ejemplo, un agente, o cómo funciona ChatGPT, o Gemini, o Copilot, etcétera, ¿qué es lo que viene detrás de ahí? No es solamente que se generó un agente y ya, porque de alguna parte tuvo que salir. Aquí venimos, perdón, con temas como NLP, que es Natural Language Processing, que debemos saber cuál es el contexto, por eso, y cómo, por ejemplo, una herramienta como ChatGPT puede entender lo que yo estoy diciendo, cuál es la dinámica, qué tipo de red neuronal se utiliza aquí para poder llegar a una conclusión y entender el contexto, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que vamos a comenzar a trabajar en este capítulo 8. Vamos a tener 4 episodios de pura piña. Y de ahí entonces, bueno, ya vendrán. Ya les recomiendo que se den un paseíto por el proyecto, por la página del proyecto, para que vean cuáles son los episodios que vienen en lo adelante. Pero ya la próxima semana estaríamos hablando de Deep Learning. Por lo pronto, pues ya ustedes saben, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aprendiendo, agregando valor y escribiendo un montón de posts por ahí por los diferentes canales. Por lo pronto, pues lo dejamos hasta aquí y cualquier cosa, pues seguimos en nuestro journey de analítica de datos. Por lo pronto, pues ya ustedes saben, se me cuidan mucho y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.